Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga muy grandemente, y en este día quiero dar una bienvenida a todas aquellas personas que nos van a estar acompañando en este mensaje que vamos a estar transmitiendo en este día, que lo vamos a estar titulando "Seréis aborrecidos por causa de mi nombre". En este día vamos a estar hablando acerca de este tema: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y le quiero dar una bienvenida a usted que ha llegado en este día a este canal. Bienvenido a este canal, le doy gracias por acompañarnos. Y también le hago una invitación, que si usted aún no es parte de este canal, considere ser parte de este canal y suscribirse para que sea parte de este canal. Y también para que no se pierda ninguna de las notificaciones de los siguientes videos que vamos a seguir subiendo. Y también para que pueda entrar y mirar los videos anteriores que hemos ido subiendo, y qué es lo que estamos nosotros subiendo por este canal, y qué es lo que estamos compartiendo con las personas que nos están acompañando. Y comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el texto central que vamos a estar leyendo. Se encuentra en Mateo 10 y versículo 22, que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjese bien lo que el Señor dice: este será salvo, es el que persevere hasta el fin, no el que empiece. A lo largo de toda la Biblia encontramos una verdad que atraviesa las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Los hombres y mujeres que permanecieron fieles a Dios fueron rechazados, perseguidos, expulsados y muchas veces asesinados. No porque fueran malhechores, no porque fueran rebeldes, sino porque proclamaban el nombre de Dios y la verdad de su palabra. Muchos creen que la persecución comenzó en el Nuevo Testamento, pero la realidad es que comenzó desde los primeros tiempos. Hoy veremos cómo los profetas del Antiguo Testamento, Jesús, los apóstoles y la iglesia sufrieron por causa del nombre del Señor. La profecía del rechazo por causa del nombre. En Isaías 66, versículos 5 y 6, fíjese lo que nos dice la palabra de Dios. Oír palabra de Jehová, vosotros, los que tembláis a su palabra. Y luego dice: vuestros hermanos que os aborrecen y os rechazan por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Observe que quienes aborrecen a los fieles son llamados vuestros hermanos. ¿Por qué razón? Por predicar el nombre de Jehová, el nombre del Señor, que es por lo que eran aborrecidos desde el Antiguo Testamento. Y esto ya estaba escrito, que desde el Antiguo Testamento todos los hombres que se mantenían fieles a Dios estaban sufriendo rechazo y persecución y aún muerte por mantenerse firmes y predicar el nombre del Señor. La oposición muchas veces no viene de afuera, viene de personas religiosas que rechazan la verdad. Isaías anuncia que los fieles serían rechazados por causa del nombre de Jehová, no por causa de otro nombre, porque en ese tiempo había muchos nombres que se invocaban también, como Elías invocó el nombre de Jehová y los profetas de Baal invocaron el nombre de Baal cuando hicieron el sacrificio. O sea que cada personaje invocaba el nombre del Dios, en el Dios que creía, para que ese Dios se manifestara y respondiera cuando el siervo comenzaba a clamar al Dios. Pero Dios promete alegría para los fieles y juicio para los perseguidores que persiguen a los que predican el nombre de Dios, como sucedió con Elías y los profetas de Baal, que Dios envió el fuego sobre el sacrificio y los profetas de Baal fueron degollados. Los fieles del Antiguo Testamento fueron rechazados por causa del nombre. Y en el libro de Jeremías 26, 8 al 11 nos dice: y fue que habiendo Jeremías acabado de hablar todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, fíjese bien, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová. ¿Por qué dijeron que iba a morir Jeremías?
Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Por qué razón? Por profetizar en el nombre de Jehová y por predicar en contra del pecado, en contra de lo falso y en contra de las prácticas que el pueblo de Israel estaba practicando y que estaban alejando al pueblo de la presencia de Dios y a invocar otros nombres que no era el nombre de Dios sobre el pueblo. Jeremías fue condenado por predicar en el nombre de Jehová. No rechazaron solamente el mensaje, rechazaron también a Jeremías, que era el mensajero y el escogido de Dios y a quien Dios había enviado a predicar en su nombre. Esto nos enseña que todos los que prediquemos en el nombre del Señor vamos a sufrir rechazo por los que rechazan ese nombre. En 2 de Crónicas 24, versículo 20 al 22 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato, fíjese bien, y por mandato del rey lo apedrearon en el patio de la casa de Jehová. Fíjese bien lo que nos dice la palabra. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Vino el Espíritu de Dios sobre Zacarías para impulsarlo a hablar en nombre de Dios, como sucedió en el día de Pentecostés, que también el Espíritu Santo cayó sobre todos los discípulos que comenzaron a predicar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Lo mismo sucedió. Los comenzaron a apedrear, los comenzaron a encarcelar, los comenzaron a azotar para tratar de impedir que predicasen en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto se encuentra en toda la Biblia. Toda persona que sea dirigida por el Espíritu Santo va a predicar el nombre del Señor y va a sufrir rechazo. Esto lo vamos a encontrar, como lo vamos a ir mirando en este mensaje. Zacarías fue asesinado por denunciar el pecado. La verdad siempre encuentra resistencia en los corazones endurecidos, en esos corazones que aún no se les ha revelado el nombre del Señor y que están endurecidos y están invocando los nombres de otros dioses o los nombres que no ha mandado el Señor a invocar. He sentido, dice en Primera de Reyes 19:10, el profeta Isaías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías estaba huyendo porque querían matarlo por predicar el nombre de Dios, como lo hemos venido diciendo, porque él invocaba el nombre de Dios y él, donde quiera que él iba, él siempre se mantenía fiel al Dios que lo había llamado a predicar su nombre. Los profetas de Dios siempre han sido perseguidos por permanecer fieles. Nehemías 9:26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Fíjese bien que en el Antiguo Testamento todos los que predicaban al pueblo para volver el corazón del pueblo hacia Dios y para que ellos invocaran solamente el nombre de Dios en sus vidas, eran rechazados y eran perseguidos y matados. Israel no solamente rechazó el mensaje, también persiguió y mató a los mensajeros. Y en el libro de Hebreos 11, versículo 36 al 38 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisioneros y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Dios declara que aquellos perseguidos por su fidelidad eran personas de las cuales el mundo no era digno. Esto es algo que Dios mismo está dando testimonio acerca de sus profetas que fueron perseguidos
aborrecidos, apedreados y muertos. Jesús confirmó la historia de los profetas en Mateo 23, 34 al 37, que dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis. Y luego dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesús confirmó que la persecución contra los enviados de Dios había sido una constante durante toda la historia de la Biblia. Jesús anunció que sus discípulos serían aborrecidos. Mateo 10:22 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesucristo dijo: seréis aborrecidos. ¿De quiénes? Dice: de todos. ¿Por causa de qué? ¿Por qué motivo? Por causa de mi nombre, por el motivo de creer en el nombre del Señor Jesús y por el motivo de predicar en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, por el motivo de predicar que es en el nombre del Señor Jesús, que en el nombre que se perdonan los pecados y en el nombre que se debe de bautizar, y que en ese nombre es en el nombre que se tiene que hacer todo bajo el cielo, como lo dice Colosenses 3:17. La oposición sería por causa del nombre, no por otra causa. La recompensa sería para los que perseveraran, no para los que desisten o dejaran de predicar el nombre por ser perseguidos. Entonces dice Mateo 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por causa de qué? Por causa de mi nombre. Fíjese bien cómo el Señor Jesucristo especifica con toda claridad cuál sería el motivo, la causa, la razón por los que los seguidores de Él, que eran verdaderos seguidores de Él, sufrirían persecución. Es por causa de predicar en el nombre del Señor Jesús y por causa de mantener la predicación basada en su nombre, en su autoridad. En el libro de Marcos 13:13 dice: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es la marca de los verdaderos discípulos. Perseverar en predicar su nombre donde quiera que vayamos, donde quiera que el Señor nos ponga, ahí debemos de predicar el evangelio que el Señor dejó establecido y predicar en su nombre siempre donde quiera que vayamos. El mundo aborreció a Jesús primero antes que a sus discípulos. Dice el Señor en San Juan 7:7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Quiénes son los que aborrecen al Señor Jesucristo? Los que son del mundo y los que no pertenecen a su reino. Jesús fue rechazado porque expulsó las tinieblas y expuso el reino de Satanás, y es Satanás el que está detrás de toda obra que rechaza el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de toda doctrina que rechaza el nombre del Señor Jesucristo y lo quiere sacar de la enseñanza. Dice San Juan 15:21: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Fíjese bien, el Señor Jesucristo mismo les está diciendo a sus discípulos: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Quiere decir que toda persona que rechace el nombre de nuestro Señor Jesucristo es porque no conoce al Padre ni al Hijo, ni conoce quién es el Padre ni quién es el Hijo, porque el Hijo no se lo ha revelado, porque dice que es el Hijo el que nos revela quién es el Padre, a quien Él le quiere revelar. Y a sus discípulos les reveló en San Juan 14:6 al 10 quién es el Padre. La persecución revela una falta de conocimiento verdadero de Dios. En San Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo. Entonces nos dice que cuando nosotros prediquemos la palabra de Dios tal y como está, el mundo nos va a aborrecer. Cuando nosotros prediquemos en obediencia a lo que el Señor nos ha mandado a predicar, y que prediquemos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, como sucedió en el libro de los Hechos, que todos los apóstoles predicaron siendo movidos y guiados por el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. Jesús llama bienaventurados a los que son perseguidos. En Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres
os aborrezcan y desechen vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre. El Señor está llamando que cuando nos rechacen, nos persigan y no nos quieran aceptar, debemos de alegrarnos porque somos bienaventurados. El Señor mismo está llamando bienaventurados aquellos que seamos rechazados por causa de Él y por causa de su nombre. Lo que el mundo considera vergüenza, Dios lo considera honra. Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. He encontrado personas que aún dicen que los que predicamos en el nombre de Jesús, que somos personas que estamos predicando, que somos personas satánicas, que personas que somos del diablo, que personas que somos de muchas. He mirado muchos comentarios cómo tratan de sobajar a los que predican en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos nos llaman los Jesús solos, algunos nos llaman que no tenemos Padre y nos critican de diferentes maneras, pero ya estaba escrito, nos debemos de alegrar y seguir predicando en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay una recompensa grande para los que no neguemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La persecución es evidencia de identificación con Cristo. La iglesia primitiva fue perseguida por el nombre de Jesús, no por predicar otro nombre. En el libro de los Hechos 4:18 dice: llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Las autoridades querían silenciar el nombre de Jesús, querían silenciar a aquellos que estaban predicando en el nombre del Señor Jesús, aquellos que estaban bautizando en el nombre del Señor Jesús y que estaban haciendo prodigios, señales y maravillas en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién era el que estaba detrás de sacar el nombre de la predicación? Satanás mismo. Es Satanás el que ha estado detrás de todas aquellas personas que están oponiéndose a que se predique en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque esto es lo que el Señor mandó. Dice Hechos 4:30, ellos después de que fueron tratados de detener, de que ellos predicaran en el nombre, dice que ellos se reunieron y comenzaron a orar y dijeron: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Ellos no retrocedieron, sino que al contrario se reunían y oraban para que Dios siguiera haciendo prodigios, señales mediante el nombre del Señor Jesús. Y dice que cuando ellos terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y siguieron predicando en el nombre. Mientras los hombres perseguían el nombre, Dios seguía respaldando con milagros, señales y prodigios. Hechos 5:28 dice: no os mandamos, fíjese bien, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Fíjese bien cómo específicamente estaban tratando de impedir que se predicara en ese nombre. Se podía predicar en cualquier otro nombre, en cualquier otro título, porque en ese tiempo se predicaba en nombre de muchos dioses. Aún se predicaba en el nombre del César, que lo tenían como Dios y que era en su nombre en el que se predicaba. Pero nosotros miramos que la única restricción de que no se predicara y la oposición era en el nombre del Señor Jesús, como lo sigue siendo hasta este tiempo. El diablo sigue tratando de impedir que se predique en el nombre del Señor Jesucristo y sigue atacando a la iglesia que predica en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados y el bautismo. La oposición se enfoca específicamente contra el nombre de Jesús. Hechos 5:40 al 41 dice: después de azotarlos, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjese bien, después de que los azotaron, dice que ellos salieron gozosos por haber sufrido afrenta por causa del nombre. Los apóstoles consideraban un privilegio sufrir por Cristo y sufrir por su nombre. Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros cuando nos están atacando. Mirar quién es el que está detrás de las personas que nos están atacando, tratando de impedir que se predique el nombre. Es Satanás mismo. Pablo fue llamado a llevar ese nombre. En Hechos 9:14 al 15 dice que el Señor le dijo a Ananías: porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos
de Israel. Fíjese bien que el Señor quería que su nombre llegara aún en presencia de los reyes y se les predicara a los que estaban como autoridades, a los que estaban guiando a los pueblos, a los que estaban guiando al pueblo, a sacerdotes y a toda clase de persona. Pablo pasó de perseguir el nombre a proclamar el nombre. La recompensa para los que no niegan el nombre. Fíjese bien, Apocalipsis 2 y versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. No has desmayado. Fíjese bien lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el libro de Apocalipsis para todos aquellos que hemos sufrido y hemos tenido paciencia y seguimos predicando el nombre del Señor y no desmayamos. Cristo ve cada sacrificio realizado por amor a su nombre y Él no lo desecha. Él toma en cuenta a todos aquellos que se esfuerzan por predicar el nombre y no cambian el mensaje. En Apocalipsis 3:8 dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese bien que en todos los textos que yo le he venido leyendo, nunca va a encontrar a usted la palabra que diga y no has negado mis nombres. Porque nunca habla el Señor de títulos, nunca habla de nombres diferentes, sino siempre el enfoque es hacia su nombre. Es en el nombre del Señor Jesucristo que nosotros debemos de enfocar la predicación, porque ese es el único nombre que Dios ha puesto para que en ese nombre se haga todo. La fidelidad vale más para Dios que la popularidad. ¿Quién nos envió a predicar en ese nombre? Veámoslo. Lucas 24, 46 y 47, el Señor dijo, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Fíjese bien que el Señor Jesucristo está mandando y que se predicase en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El mismo nombre por el que hemos mirado que hace que los hombres fueron perseguidos, azotados, golpeados y muertos algunos. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y a usted que me está escuchando en este día, a usted el Señor le ha mandado a predicar en ese nombre allí donde el Señor lo ha puesto. A usted no lo ha mandado a que usted predique títulos o a que predique en nombre de otros dioses, sino que el Señor, si el Señor lo escogió, lo llamó y le ha dado su Espíritu Santo, es para que usted se deje guiar por el Espíritu Santo, como lo hicieron todos los apóstoles en el día de Pentecostés, que predicaron en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados, como lo hicieron a los samaritanos en Hechos 8, como lo hicieron a los gentiles en Hechos 10, como lo hizo el apóstol Pablo en Hechos 19 a los Efesios, y como se bautizó el apóstol Pablo, y como nosotros miramos la predicación en todos los lugares. El Señor, esto es lo que dijo, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en todo lugar donde el Señor llame a un hombre, a un siervo, a una sierva, es para que predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue una organización religiosa, fue Jesucristo resucitado quien ordenó que el arrepentimiento y el perdón de pecados fueran predicados en su nombre. Por eso los apóstoles predicaron, bautizaron, sanaron y sufrieron persecución por el nombre de su Señor, del Señor Jesús. Estaban obedeciendo el mandato directo del Señor Jesucristo, no de alguien más, desde Isaías hasta Apocalipsis. Entonces, una verdad inmutable. Los profetas fueron rechazados, los fieles fueron perseguidos, los apóstoles fueron azotados, la iglesia fue aborrecida. Y todo ocurrió por causa de ¿qué? Por causa del nombre del Señor Jesús, no por títulos, sino por el nombre. Pero también encontramos una promesa gloriosa, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No el que mengue, no el que cambie el mensaje, porque a lo largo de la historia de la iglesia nosotros vamos a encontrar que a través de la persecución muchos cambiaron el nombre y establecieron que el bautismo no era en el nombre del Señor Jesucristo, que tenía que ser en el nombre de la Trinidad, pero nosotros no miramos ese modelo, nosotros no miramos que el Señor haya mandado a que se predicase en algún otro nombre o en títulos el bautismo y el perdón de pecados. En Mateo 28, 19 lo dice con toda claridad, bautizándolos
en el nombre. No dice en los títulos, ni dice en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Un solo nombre en singular. Aunque el mundo rechace ese nombre, nosotros seguimos proclamándolo. Donde quiera que el Señor nos ponga, vamos a declarar y a predicar en ese nombre. Jesucristo salva, Jesucristo perdona pecados, Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Jesucristo viene otra vez y con Él mismo, y como Él mismo ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y a cada uno de nosotros que hemos sido llamados, como lo he dicho, en el lugar donde estamos, en el lugar donde el Espíritu Santo nos dirija, y a toda persona que el Espíritu Santo nos ponga enfrente, debemos de predicarle en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque en aquel día el Señor nos va a pedir cuentas, como lo dice en Ezequiel 3 y del 16 en adelante al 21, que el Señor nos pedirá cuenta de aquellas almas a las que no les predicamos lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar. Que el Señor Jesucristo me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video, y como le hice la invitación al principio, si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y para que le sigan llegando las notificaciones de estos videos y sea parte de estos mensajes, que esto es lo que vamos a predicar y no vamos a parar de predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Y le hago una invitación a usted que si aún no se ha adherido a predicar en ese nombre, escudriñe la Escritura y déjese guiar por el Espíritu Santo, como se dejó de guiar Pablo, Pedro y todos los siervos de Dios, y predicaron en ese nombre, y el Espíritu Santo les daba poder. Y cuando ellos predicaban en el nombre, el Espíritu Santo convencía a las personas y las bautizaba para que se adherieran a la iglesia del nombre. Que Dios me le bendiga poderosamente. Nos miramos en un segundo video.